con ustedes en Números capítulo 23, versículo número 19. Y uno está contento y gozoso porque ve la mano del Señor, que Dios está obrando y se está revelando. Es algo maravilloso. Números 23, 19. Bendito el nombre del Señor. Miren eso mismo ahí, cuando cantaban el poderoso Israel, el cojo saltará. Bueno, miren, si hay algún cojo, a saltar, una promesa bíblica. Los ojos de los ciegos se abrirán, el mudo cantará y el cojo saltará. Dice Números 23, 19. De esta forma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Números capítulo número 23, en el Antiguo Testamento. Estas palabras fueron dichas, para que usted vea, por un agorero, un brujo, un adivino, que fue contratado por el rey Amalek, rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Saben la historia de Balán? Pero estoy haciendo una pequeña exégesis para que estén aquí conmigo. Este hombre, cada vez que iba a proferir maldición o algo negativo en contra de Israel, se le enredaba en la lengua. ¿Y qué profería? Bendición. Por eso no se preocupe cuando alguna persona hable mal de usted. Dios vuelve esa maldición o eso negativo en algo positivo, porque dice que somos bienaventurados. En Mateo capítulo 5, creo que el versículo número 2 dice: bienaventurados cuando por mi causa os persigan y digan y toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Entonces somos dichosos, felices. Ahora, este hombre sabía que Israel iba a ser un peligro al entrar a la tierra de Moab, y fue contratado, estamos hablando de Amalek, a Balán. Y dice que a Balán le dijo a Balac de esta forma, le dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tengo 5 puntos aquí. Lo primero que tenemos que entender nosotros, para entender todo este contexto, que el origen del poder. ¿De dónde viene el poder? Bueno, el poder de Dios no descansa en una persona, oigan esto, o en un ministerio o en una iglesia, sino en la verdad. Y es la verdad que dice la palabra del Señor en Juan 14, 6. La verdad de su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, el poder descansa en Dios mismo. No hay nadie por encima de él. Por eso cuando Dios iba a jurar, él juraba en sí mismo. Él juró porque no hay alguien por encima de él. Ahora, en cuanto a lo que estamos hablando, Dios no es hombre. Qué bueno es eso, ¿verdad? Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, pero no vayan a pensar que Dios tiene ojos, así como nosotros, o una barba, o manos, o dedos, o pies, o que se comporta como nosotros. Cuando la palabra nos dijo en Génesis: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, se estaba hablando acerca de algo espiritual, de algo moral, de un sentimiento físico, porque la Biblia misma lo dice. Dios, ¿qué es lo que es? Espíritu. Lo está diciendo, es espíritu. Y hablamos acerca de la conversación entre la samaritana y Jesús, porque hay personas que quieren ver a Dios y se han imaginado un viejito con una barba, unas vestiduras blancas, un bastón, sentado en un trono esperando ahí un vetusto, que pasen las cosas. Dios no tiene límite de poder. Es más, Moisés se le dio la oportunidad de ver por un momentico la espalda de Dios. ¿Recuerdan eso? Él quería ver su rostro, y el Señor mismo le dijo a Moisés: ¿por qué quieres ver mi rostro? No hay hombre que vea mi rostro y ¿qué le pasa? Y viva. Wow. Muere. Claro que tiene que morir instantáneamente, porque la palabra me dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Traemos en nuestra sangre, en nuestro ADN, en nuestro cuerpo, genéticamente, el pecado.
que usted sabe que se ha ido pasando de generación en generación, de pueblo, aunque usted trate de vivir en santidad, aunque usted se encierre en un cuarto, aunque usted esté en ayuno, esté en vigilia, en lo más consagrado del mundo, usted sigue siendo un pecador. Entonces, dice que Dios no es, ¿qué? Hombre para que mienta. Wow. Ahí nos dijo a todos los seres humanos, nos dijo mentiroso, ¿verdad? No es hombre para que mienta. Leía en el Evangelio de Juan, hay una parte que dice, sea Dios veraz. Dice, todo el testimonio y todo hombre mentiroso. Exactamente, está hablando, no todo, algunos no, todos sean mentirosos. Usted ve que un niño, todo le enseña a uno a decir la verdad, lo correcto, y dice mentira. ¿De dónde saca eso? Desde pequeño, estamos hablando de un año, trae algo en la mano y déjame ver, no, es que te engañan. Porque está eso dentro de ellos, esa parte, aunque parezca algo inocente, un juego, etcétera, trae ese ADN del pecado. Entonces el origen del poder de Dios descansa en Dios. Éxodo 3:14, Dios mismo le dijo a Moisés, porque Moisés no solamente estaba interesado en ver el físico de Dios, sino conocer su nombre. Hablamos hace una semana aquí en Éxodo 3:14, cuando Dios dijo, yo soy el que soy. O sea, él no dijo, yo soy Jehová, o yo soy Nixi, Elohim, o yo soy Rafat, varios apelativos que usaban los judíos en diferentes ocasiones. Él dijo a sí mismo, yo soy el que soy. Para nosotros sería algo loco. Pero dice Moisés, bueno, ¿y cómo yo voy a ir ahora? Y le voy a decir al faraón, y le voy a decir a los egipcios, yo soy, me envió. Pues dile a sí mismo. Yo soy, me envió. Me dice, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo. Es que la palabra quiere decir ser o estar o existir. Por encima de él no hay nada. También Dios es todopoderoso, no un hombre. Él es espíritu, lo que hablamos en Juan 4:24. El reino es el gobierno de Dios. El poder es la habilidad de ese gobierno, y la gloria es la atmósfera del cielo. Y el reino de los cielos no está hecho de palabras, sino de poder, según 1 Corintios capítulo 4, versículo número 20. Entonces, Dios sustenta sobre sí el poder. Por encima de él no hay nada. Y me recuerdan las palabras de Jesús cuando él resucitó, que se le apareció allí a los discípulos y estaban reunidos entre ellos. Dijo estas palabras cuando llegó, donde ellos estaban reunidos. Dijo, toda, ¿qué cosa? Potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir poder, autoridad, dominio. Poder, autoridad, dominio. Eso quiere decir potestad. Y entonces él recibió ese poder sobre toda cosa. Y leíamos hace poco aquí en Colosenses cuando dice, y él es antes de todas las cosas. Oigan eso, y todas las cosas en él subsisten. Wow. Es tremenda la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en cuanto Dios no es hombre para que mienta, Jesús enseñó muchas cosas acerca de esto. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, ¿verdad? Lo de mal procede. A veces me preguntan, ¿vas a venir a mi casa? Voy a tratar. Porque pueden pasar mil cosas. Pueden suceder tantas cosas. Yo voy a tratar. Pero hay personas que hablan con una seguridad, ni avisan, ni dicen nada. Y entonces no, todo eso quedó así. Conozco algunas personas que los han agarrado. Tanto esposos a esposas. ¿Y dónde tú estás? Estoy aquí en la casa. Y la mujer estaba en la tienda. Y ahora ya no se puede decir tantas esas mentiras, porque ya tienen hasta, ¿cómo se llama eso? Los teléfonos donde uno está. No sé cómo es que le dicen eso. El localizador, localización, no sé. Porque una vez estaba hablando con mi hermana y yo no sé qué se activó. Estoy hablando hace tiempo. Y veo que va caminando. Y ella está hablando desde Florida. Y le digo, oye, tú estás en la calle 49. Y me dijo ella, ¿y cómo tú sabes eso? Le digo, no sé, algo aquí se puso en mi teléfono y veo que se está moviendo. Y si voy en el carro hablando contigo en la calle 49. Wow. Imagínate que me viera, ¿y dónde tú estás? No, estoy aquí en la casa en el sofá. ¿Y quién trae tu teléfono moviéndose por toda la calle? Ahora, para decir las mentiras, ahora hay que tener más cuidado con esto. Hablamos acerca de la mitomanía.
hace unos meses atrás, que es aquellas personas que tienen un delirio. Casi siempre los que tienen delirio de grandeza son mitómanos, porque crean cosas ficticias, tienen ese delirio como lo tuvieron los grandes dictadores como José Stalin, como Fidel Castro, como Vladimir Ilich Lenin, como Hitler. Eran mitómanos estas personas, que quiere decir mentirosos compulsivos, porque tenían ese de delirio de grandeza. Pero dice de esta forma: ni hijo de hombre para que se arrepienta. Me recuerdo a los niños cuando pequeños, estábamos jugando en el barrio. Te regalo el bate de pelota. Ok. Y a los 5 minutos, no, dámelo para atrás. O iba a mi casa a pedírmelo. Te regalo estas bolas, estas canicas. Y a los 5 minutos, dámelo para acá. No te lo habían regalado nadie. Eran casi pero eso pasaba en todo, porque yo también lo hacía. Te regalo la pelota, ¿eh? Y al poquito, dámela acá, porque va a haber problemas aquí. Nos arrepentíamos, pero rápido, de lo que habíamos dado. Entonces Dios está hablando a través de este hombre de esta forma, que el ser humano en ocasiones no solamente se arrepiente verbalmente, sino con sus acciones. La Biblia me dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? ¿Es nueva criatura o no? Y a veces nosotros vemos personas manchando el testimonio del Señor, haciendo cosas terribles. Y uno dice, bueno, porque esta persona mejor no decide y se aparta completamente ya de la iglesia y no mancha más el evangelio, porque quieren vivir en dos, ¿cómo le dicen esto? Bueno, en dos aguas, o quieren aparentar diferentes cosas. En el trabajo tienen una cara, en la casa una cara y en la iglesia otra cara. Oye, qué clase de actores y actrices también, por cierto, que tienen que ser buenos actores para cambiar. Entonces, eso es una forma de mentir. Cuando están con los amigos allá, si tienen que fumarse un cigarro, se lo fuman. Si tienen que tomar, toman. Si tienen que hablar cosas que a Dios no le agrada, las dicen. Pero cuando están entre los cristianos, son los más cristianos del mundo. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Y yo me pongo a pensar, pero ¿qué le cuesta a esta persona? Ya decir, bueno, ya yo no quiero seguir, no me siento bien, qué sé yo, qué sé cuándo, yo me voy a apartar, como decimos, nos vamos a tirar por la calle al medio. No, pero quieren seguir con esa apariencia. Recuerden lo que le dijo Pablo a Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son personas que van a decir, tú tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que predicar, tienes que vivir lo mejor que tú puedas, no debes decir malas palabras, no debes decir maldiciones. Y al final estas personas lo dicen. ¿Quiénes eran que hacían eso? Los fariseos. Los fariseos le ponían unas cargas tan terribles a las personas. Es más, la ley de Moisés no solamente se limita a 10 mandamientos, esos son unos especiales. La ley de Moisés tenía más de 750 cosas que hacer y como 800 cosas que no, al fin eran 1000 y algo. Tenían una ley para todo. Y nadie, y aparte de eso, ellos le ponían sobre sus espaldas nuevas cargas a los discípulos, pero ellos no querían ni siquiera tocarlos de esta forma. Ahora, en Hechos 1:8, y me gozo porque hoy por la mañana estuvieron hablando, ya ha pasado en varias ocasiones, que cuando yo he ido a predicar por la tarde, wow, el de por la mañana se me ha adelantado. He tenido, mire, el mensaje preparado de hace tiempo, lo tengo preparado hace semanas. Tengo el mensaje, y hoy por la mañana oí al predicador hablando acerca del Espíritu Santo y lo que había que hacer para ser llenos y tocados, y hablaba acerca de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, ¿verdad?, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí mismo lo tengo yo, quieren después lo pueden ver. Aquí mismo en Hechos 1:8 lo tengo ahí, y Hechos 2:4, donde dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿cómo? Unánimes, juntos, y de repente se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dios reparte, Dios da, Dios se manifiesta como Él quiere, porque Él es soberano. Entonces el origen del poder, ¿de dónde viene? De Dios. No creo que podamos terminar. Número 2, la revelación del poder. A los que quieran le puedo prestar después el bosquejo. La revelación del poder. Dios nunca ha querido ser
un misterio. Él siempre ha querido mostrarse y revelarse a su pueblo desde el principio, y fue así. Siempre, no es que la gente un misterio, una cosa, no, que esto, que lo otro, que Dios, no, Dios siempre ha querido tener lo que se llama compañerismo, coinonía, comunión con el ser humano, porque del principio era así. ¿Se recuerda que cuando iba Dios a visitar a Adán y Eva? En el calor de por la tarde, algo así, no, se paseaban en el medio del Edén, y él iba y conversaba, y ellos veían cara a cara al Señor ahí, porque todavía no habían pecado. Pero cuando ellos cometieron pecado, ¿qué fue lo que sucedió? Se alejaron de la presencia de Dios, ya no tuvieron la comunión con Dios, ya no pudieron verlo más, sino que se escondieron. Dicen que oyeron que Dios, porque parece que cuando Dios entraba en el huerto, era evidente que Él entraba. No lo dice la escritura, pero se sabía. A lo mejor venían ángeles con él, una gloria grande, trompeta, una presencia, luces, qué sé yo cuántas cosas sucedían cuando entraba Dios allí al Edén para hablar con Adán y Eva. Y ellos oyeron que venía el Señor y fueron y se escondieron, porque se vieron como desnudos. El ser humano cuando está en problemas, el ser humano cuando está en agonía, o principalmente el cristiano, en vez de a veces de acercarse a alguien, oren por mí, tengo tal problema, tengo tal situación, lo que sea, se aísla, se va apartando. Y eso es lo que quiere el diablo. Vete apartando, no cuentes con nadie, no le diga a nadie tu problema, a la gente no le importa y a la gente no van a querer saber eso. Es lo que quieren, y es lo que hicieron aquellas personas. Se escondieron detrás de unos arbustos, hicieron delantales de hojas, qué sé yo. Y Dios le dijo, mire que no llamó a Eva, ¿verdad? ¿A quién llamó? Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, oímos que tú venías y tuvimos miedo y nos escondimos porque estábamos desnudos. Dice Dios, ¿y quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién fue el que le dijo eso a ustedes? Y ahí empiezan las justificaciones. La mujer que tú me diste. No solamente una justificación, una acusación flagrante. Que el amor de Dios es tan grande que no partió a Adán de arriba abajo, porque fue hasta mal agradecido. Porque como le dijo, la mujer que tú me diste, como diciendo, yo no te la pedí, ella fue la que me ha desgraciado la vida. Y empiezan las justificaciones. Y a la mujer, ¿qué te pasó, mija? La serpiente. Y uno siempre le va a echar la culpa al otro y al otro y al otro en cuanto a esto. Pero cuando está la revelación del poder, miren lo que dice, me puede poner 1 Corintios capítulo 2. Cuando se captura la revelación acerca de Dios, los límites son quitados y entonces entendemos los propósitos y los caminos de Dios. Los límites se van, Dios abre sendas donde no hay, Él abre camino, Dios prepara todas esas cosas. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Habla acerca de esta revelación que hemos tenido. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña alguna cosa. Todo lo escudriña. Oiga esto y vamos allá, qué fuerte está esto. Aún lo profundo de Dios. Santo cielo. Entonces, esta es la revelación del poder de Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, cuando nos estamos separando y hemos reconocido que sin Dios no podemos hacer nada, aunque tengamos dones de sanidades, o dones de milagros, o dones de interpretación de lengua, o profecías, o cualquier tipo de habilidad, no somos nada. Porque es Dios, dice que nos las revela a nosotros y nos las da a través de su Espíritu. No somos nosotros, no, esa capacidad no existe en el ser humano para sanar ni siquiera un dolor de cabeza. Para nada. Número 3. Vamos a ver si podemos. El propósito del poder. ¿Cuál sería el propósito del poder? Bueno, la unción de Dios nos ha sido dado con un propósito. La unción de Dios es el poder de Dios para servir al pueblo. Cristo nos dio el ejemplo vívido de esto. Él vino a servir. Santo Dios, ese es el propósito. Es lo que estaba hablando ahorita.
que uno no debe creerse, aunque uno destelle el milagro. Las personas usted vaya pasando y se caigan como lo hacía Moody, como lo hacían otros siervos de Dios que tenían gran unción y se metían a orar, y varias personas a veces pasaban por el lado y hasta caían llorando delante de la presencia del Señor, y ellos cada vez reconocían más que eran seres humanos y que necesitaban tanto de Dios como las demás personas. Simplemente en su misericordia, en su unción, en su sabiduría infinita, Dios escoge a algunos. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay veces que hay personas más bien preparadas, personas que tienen más conocimiento, personas que han orado más, personas que sobresalen, pero Dios no entiende de eso. Yo creo que se trata del corazón, ¿verdad? Porque si usted ve allí en la casa de Esaí, el profeta Samuel mandó a traer a todos los hijos de Esaí, y pasaron desde el más alto hasta el más bajito, del mayor hasta el menor, y Dios dijo: no, ninguno de estos es, a este también yo lo desecho. Pero ¿cómo va a ser? Si para ser rey en un país hay que ser fuerte, vigoroso, esbelto, tener carácter, tener temperamento. Había una contradicción. Aguanta. Wait a minute. No entiendo. Entonces Dios le dijo: el problema es que tú miras lo que estás delante de tus ojos. Porque la fe, yo siempre he dicho que es contraria a la lógica. Tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo es el único que puede mirar ¿qué cosa? El corazón. Yo puedo estar sentado en una iglesia o hasta en el altar aquí, pero con mi mente estar en otro lugar y nadie sabe ni de qué estoy pensando. O estar pensando mal de alguien y nadie sabe, porque nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que piensa una persona. Ni siquiera podemos saber los gustos de una persona. ¿Cómo vamos a saber lo que está pensando? Pero Dios sí tiene la capacidad de leer los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabía que si ponía, ¿cómo es que se llamaba? Eliab, el más grande. Si lo ponía iba a ser un fracaso igual que Saúl. Y iba a llegar el momento que se iba a acomodar, porque era una persona que sí tenía mucho conocimiento, tenía mucha fuerza, tenía mucha destreza en la batalla, pero este dependía completamente o 100% en sus habilidades. Sin embargo, el último que mandaron a buscar, chiquitico, menudito, flaquito, rubito, todito, dice que tenía una capacidad grande, y que era un adorador, un ungido, un siervo, uno que se propuso en su corazón alabar a Dios sobre todas las cosas. Wow. Yo le he dicho, son 150 salmos, David escribió 73. Wow, es increíble eso, ¿verdad? Entonces, casi todos son de alabanza, de adoración, de gloria, de Jehová es el Rey. Usted ve ese mismo Salmo 24, donde él reconoce el poderío de Dios, que dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, que el mundo y los que en él habitan. O sea, papá, mamá, nené, la vaca, la chiva, el puerco, las estrellas, la luna, los árboles, el agua, todo fue hecho por él y para él. Ese es el propósito del poder. Lucas 2:27 y Juan 13:13 hablan acerca de la unción que recibimos de parte de Dios. Dice: no es igual en todo lo que yo hablaba, pero es según el llamado que Dios haya hecho a cada uno. ¿Cómo se llama eso? Soberanía de Dios, lo que estamos hablando. Soberanía de Dios. Es algo terrible cuando Dios libertó a Israel de la mano de los enemigos, por la mano de Gedeón. 300 hombres contra miles y miles y miles de personas bien preparadas, guerreros. Ustedes saben que los israelitas fueron nómadas, habitaban en tiendas de campaña, eran, como le dicen, pastores de ovejas y de cabras, eran agricultores, iban a pelear con 2 o 3 espaditas fabricadas artesanalmente contra un pueblo que sí era guerrero, como el filisteo, el eteo, el jereseo, el jebuseo y todos estos que vivían en Canaán, ahí el cananeo. Pero sin embargo, ¿por qué salía tan victorioso? Porque descansaban en el poder de Dios. Ellos no creían.
Por eso cuando llegó allí David, y él no fue de chismoso, como hay veces que nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando. Allá en mi país se formaba una bronca afuera, dos morenas peleando y jalándose en el pelo, y todo y la hicimos aquí hoy. Y todo el mundo salía a mirar a las morenas arrastrándose por el pelo, por un pedacito de pan en una cola. Y todo vamos a ver. No. David fue al campamento por orden de su papá a llevarle comida a los hermanos y a ver cómo estaban. Y se encontró con una situación terrible, deplorable allí, que por 40 días había un tipo grande, fuerte, vigoroso, que era, dice que era soldado, era guerrero de su juventud, que tenía un cementerio propio, se llamaba Goliat. Y sabe que David le dijo: pero ustedes no se van a defender de ese incircunciso hijo del diablo. Están maldiciendo a Israel y están maldiciendo a Dios. Ustedes son el ejército del Dios Todopoderoso, y por eso se llama Jehová de los ejércitos, y los ejércitos de él se llaman Israel. El hermano mayor hasta lo regañó. No. Da vergüenza, sinceramente. Y ustedes saben la historia, cómo el muchachito fue para allí y se trató de poner las armaduras de Saúl, y no pudo. No, con esto mismo yo me voy allí. Y él le dijo así a aquel gigante, cuando estaba uno frente al otro: tú vienes contra mí con espada, el hombre grandísima, lanza y jabalina. Oye, tú vienes con un arsenal en contra mía, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Toma en el nombre de Jesús. Ahí mismo. Estaba mirando la semana pasada que Israel, de ahí de al lado de la franja de Gaza, que ha habido problemas, todavía existen los problemas. Y el domingo estuvimos hablando acerca de esto, de los problemas que trajo Sara por tratar de ¿cómo le decimos nosotros? Bueno, achujarle, como si fuera un perro, acuéstate con mi sierva. Y ahí están los problemas. Salió Ismael y están los árabes ocasionando problemas por eso. 137 misiles uno detrás del otro. Israel desarrolló una estrategia de guerra que Dios le ha ayudado, que se llama el domo de hierro, la cúpula de hierro. Salen en el aire, son de estos inteligentes, y explotan en el aire todos los misiles. ¿Y por qué es esto? Porque Dios pelea por su pueblo, aleluya. Asimismo, el propósito del poder de Dios es para bendecir, para exaltar, para guiar, para proteger a sus hijos sobre todas las cosas. Y nosotros decimos: bueno, pero Israel, Israel, pues la Biblia me dice bien claro que nosotros somos parte de ese pueblo también. Recuerda lo que dijo: a los suyos vino. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Y nos injertó en ese olivo. Cuando usted ve que en la televisión están hablando mal de Israel, están hablando mal del cristianismo en el mundo entero. Porque nosotros fuimos adoptados, lavados por la sangre de Cristo. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo está eso, aleluya. Entonces ese es el propósito del poder de Dios. Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Malas nuevas? No. Por eso yo sinceramente yo no veía noticias, porque era COVID-19, y se murieron 10,000 en no sé dónde, y 20,000 y no hay cementerio, y todo eran malas noticias. Yo me iba a oír canciones, a alabar al Señor, a poner predicaciones, a leer la Biblia, porque las buenas noticias las iba a traer el Mesías. Y lo dice bien claro: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que, en eso es el propósito del poder de Dios. La gente dice: bueno, Dios es poderoso. Dios hizo un viento recio y toda la noche estuvo soplando, y se abrieron las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Sí, maravilloso. Pero Dios no lo limita a un milagro. Y lo más tremendo del caso es que los milagros que hace el Señor nunca los repite.
siempre nos sorprende día a día con cosas nuevas. Cosas nuevas. Nos va sorprendiendo el Señor. Amén. Número 4. Yo creo que sí lo vamos a terminar. Bendito el nombre del Señor. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Número 4. La demostración del poder. Si no tienes el poder, no puedes lidiar contra principados. Eso es claro. Y potestades de maldad. Efesios 6, del 10 al 17 habla. Dice que no tenemos lucha contra quién. Contra sangre ni carne. Hay veces que nosotros miramos que el compañero de trabajo o el compañero de estudio o el vecino, qué tipo tan desagradable, qué malo, o el mayordomo me quiere poner el pie. No, es el diablo que está usando a esta persona para hacerte sentir mal. Pero mire, déjenme decirle que esa demostración de poder nosotros la tenemos cuando tomamos la autoridad y nos ponemos la armadura de Dios que aparece en Efesios capítulo número 6. Dice que de esta forma, esta generación de hoy se ha acostumbrado a enseñanzas, ritos, ceremonias y cosas de la carne. Cuando han tenido que lidiar con algo sobrenatural, si lo han hecho, buscan soluciones humanas. Tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra, porque en ese momento un ministro, un líder dice: vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo contaba que cuando yo era bien joven, soltero, no pensaba ni casarme, no salía ni al ministerio, era obrero local de una iglesia. Obrero local era ayudante hasta de una casa culto. Y todos los días yo iba a orar un tiempo a la iglesia, 1 hora, 2 horas, depende, iba a orar. Y un día hubo un retiro de pastores y coincidió con el tiempo de oración que está ahí. Quédate, bueno, quedamos. Y llevaron una muchacha allí que estaba endemoniada, y aquella muchacha flaquita acabó como con 3 o 4 pastores que salían hasta volando por los aires. Yo decía, y alguien me dijo a mí, un anciano que ya partió con el Señor de allí de la iglesia, nuestra iglesia local, de una iglesia de más de 1000 miembros, me dice: tú y Reinaldo vayan y oren por ella, porque Dios me dijo a mí que oren por ella. Pero como a nosotros nos enseñaron que hay que respetar, que hay que sujetarse, que todas esas cosas de qué sé yo, hay que dejar primero que los. Bueno, después de tanto tiempo, de aquella muchacha que había hecho un show diciendo malas palabras y cosas esas, él me dijo, este anciano dijo: si vienen a regañarte, yo voy a decir que yo fui el que te mandé. Ok, le digo al hermano Reinaldo, vamos. Nosotros llevamos toda la tarde en ayuno, eran alrededor de las 3 de la tarde, no habíamos comido nada ni habíamos tomado agua. Salimos de la parte de atrás donde había así como parecido al bautisterio, pero mi papá sí sabe, mi mamá a qué me estoy refiriendo, igual que la suegra, como un cuartico de oración que había en la parte de atrás. Y nos vamos caminando y adentrando por el pasillo, porque aquella iglesia era mucho más grande que esta. Y cuando no la muchacha, el demonio ve que nosotros vamos a caminando para ella, a orar, cayó en el suelo y empezó a decir: con ustedes no quiero problema con ustedes. Yo me recuerdo que el hermano que andaba conmigo se agachó sin mucho espaviento ni mucho espectáculo, y le dijo a la muchacha en el oído: te ordeno pero bajito, sí, te ordeno en el nombre de Jesús que la sueltes. Ahí mismo la muchacha tuvo como una convulsión, quedó como un rato con los ojos cerrados. Cuando abrió los ojos, ella misma dijo: ¿qué es lo que ha pasado? Volvió así. Aquellas personas se quedaron así. Después, al tiempo, yo comprendo que el poder de Dios es de Dios. Y el poder de Dios es de aquellos, como hablamos aquí, que están preparados, que se han puesto la armadura de Dios, que le han dado la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en sus vidas. Pero veo muchas personas haciendo guerra espiritual en los aires, en la tierra, en no sé dónde, regando aceite por diferentes lugares. Eso no trae solución. La solución la trae orar. Ni ritos, ni tirar botellas en aviones y ungir con aceite. La Biblia me dice en el Nuevo Testamento, porque yo soy un cristiano neotestamentario, me dice que la unción de aceite es para orar por los enfermos. En Santiago lo dice: y le ungirán con aceite, y si hubiere cometido pecados.
Entonces hay un afán, una cosa, a un endemoniado le echan un poco de aceite arriba, como el aceite lo fuera a santificar y a hablar. Lo único que trae santificación se llama el Espíritu Santo, que es llamado santificador. Yo me puedo llenar de aceite de arriba abajo y salir por allá afuera y ser más pecador que ninguno. Lo único que trae al corazón cambio y transformación es vivir una vida recta delante de Dios. ¿O no? Porque tú puedes utilizar cualquier estrategia. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si no va de acuerdo con las escrituras y Dios no está contigo, de nada te sirve. Por eso cuando Dios le decía a Moisés, dale adelante, marcha. Y él le decía, si tú no vas conmigo, yo no voy, me echo aquí como la mula de Balaam. Me siento en el suelo como una burra. De aquí no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero si tú vas conmigo, pueden venir gigantes, situaciones, problemas, lo que sea, porque sé que voy a tener tu ayuda y tu compañía. Así de fácil. Entonces la demostración mira, he visto cristianos no solamente mandarlos a psiquiatras y psicólogos, que esa gente no te van a hablar la Biblia porque no son cristianos. Han mandado hasta practicar yoga. Y es el colmo. Iglesias evangélicas, hasta de las asambleas de Dios, celebran Halloween en sus iglesias. Si usted busca en realidad de dónde viene Halloween, celebración a la muerte. La muerte es el enemigo número uno de Dios, no es el diablo. Y es el postrer enemigo que Dios va a vencer, que todavía no lo ha vencido. Y entonces cuando se va a decir, dice Pablo, ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Entonces va a ocurrir todo eso en el postrer tiempo, que este es el enemigo de Dios. Y entonces cristianos, aparentemente iglesias permitiendo que niños vengan vestidos de zombie, de bruja, de, ¿cómo les llaman eso que se le caen los pedazos de carne? No sé cómo que le dicen, el zombie, ¿no? De hombres lobo, etcétera. No. Y mandan a las personas a hacer hipnosis también, a hacer regresión. Eso no. Lo único que trae transformación, lo único que trae cambio, lo único que trae a la mente de las personas alivio, se llama la presencia de Jesús en la vida de ellos. Por eso cuando el gadareno vio a Jesús a lo lejos, salió con una piedra enseguida, a darle. Y dijo el gadareno, o él no lo dijo, lo dijeron los demonios que traía adentro: Jesús ha venido a atormentarme antes de tiempo. Jesús no dijo nada. Y Jesús lo miró con aquella unción, con aquella autoridad, con el poder que le había sido dado. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Te ruego que no nos mandes al abismo, por favor. Oye eso, hay un demonio hablando con Jesús, entrando en un diálogo, pidiéndole, orándole, porque cuando es una oración, orar quiere decir hablar. Y le pidió a Jesús que no lo mandara al abismo. Y ustedes saben la historia cuando le dijo que se metiera en el hato de cerdos. Porque cuando hay poder, hay demostración, hay unción, y el poder produce gozo, unción y seguridad, según el poder de Dios. Cuando Cristo mandó de 2 en 2 primero a 12 y después mandó a 70, cuando regresaron, ¿cómo venían ellos? Contentos, ¿verdad? Felices. Señor, esto es algo increíble. Hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Claro, en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo: yo veía al diablo caer como ¿qué? Está tremendo ese versículo, ¿verdad? Yo veía al diablo caer como un rayo del cielo. Y aquí os doy potestad. De nuevo, la palabra potestad quiere decir power, poder. ¿De hollar qué cosa? Serpientes y escorpiones. No se está refiriendo a esta. Está hablando en un sentido espiritual. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, nada os dañará. Entonces tenemos que reconocer que si nosotros nos investimos, nos llenamos de la presencia del Señor, lo que nos ocurra a nosotros es porque Dios lo ha permitido, o nos llegó nuestro tiempo, o Dios quiere enseñarnos algo nuevo, o llevarnos a un nivel más alto. Porque no siempre Dios liberaba a los hijos de él. Si usted ve, los 3 jóvenes hebreos fueron libres, fueron
milagrosamente rescatados de las manos del rey. Y saben que no se quemaron, como el Señor los protegió y le mandó un socorro, un alivio grande para que ni siquiera uno de los pelos ni olor tenían quemado. Pero ellos le dijeron al rey, dice, Dios puede librarnos, pero si no nos libra, no importa, preferimos morir. Entonces, ahí está. He visto sinceramente iglesias y sinceramente yo no me meto en el gobierno eclesial de cada iglesia, porque cada iglesia tiene una regla, una doctrina, pero en cuanto a hacer guerra espiritual, lo que me da es lástima. Por eso muchos terminan sin estar preparados, sin ver orado, sin ver ayunado, sin ver contado con Dios, terminan en adulterio, terminan en fornicación, terminan en una falsa doctrina, o peor, terminan locos, endemoniados, porque dice que nadie puede dar lo que no tiene. Tú tienes que llenarte primero. Por eso hoy por la mañana lo decían, recibiráis poder, power. Es lo que necesitamos. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y viene de la palabra en griego que quiere decir dinamum. De ahí viene la palabra dinamita, quiere decir poder. Entonces yo nunca voy a poderle dar a usted lo que yo no tengo. Si usted ahora mismo me pide $10,000, ¿de dónde se lo voy a dar? No lo tengo. Pero si usted me dice, me hace falta $10 o algo, o 20 para aquí, así lo tengo, se lo puedo dar. Pero así mismo va a ser en la parte espiritual. Usted va a dar siempre lo que usted tenga, lo que usted no tenga, y ni se meta tampoco en esas cosas. No se meta donde usted no lo llama, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesús. Recuerda que en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, esta es una verdad que se ha olvidado en muchos. A veces hasta a mí mismo se me olvida que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A todos nos pasa cuando nos llega la duda, cuando nos llega el problema, cuando nos llega la situación, cuando llega el bill de la casa que para pagar lo que usted no lo tiene. Y mi madre, ay, santo Dios. Pero me pongo a pensar que Jesucristo socorre a personas en África, en Sudamérica, en Centroamérica, en lugares inhóspitos, en lugares donde no tienen nada, y Dios los socorre. Claro que a mí también me socorre aquí, porque dice que Él es mi socorro. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Dice, los creyentes no deben sentirse satisfechos hasta que tengan la misma salvación, número 1, comunión, número 2, y el mismo bautismo en el Espíritu Santo, número 3, y número 4, y el poder del reino de los creyentes del Nuevo Testamento o de la iglesia de los hechos. No debe haber esa satisfacción. Bueno, estoy satisfecho, me va bien, tengo un buen trabajito, una casita, y me va cayendo una tierrita, y esto que el otro. Yo estoy contento porque tengo una linda familia, no nos enfermamos, el carro hace tiempo que no se me poncha, no me gasta aceite, me va bien todo, ¿verdad? Un conformismo, ¿verdad? Todo me va bien, no hay problema. No, nosotros debemos de ir de poder en poder. Dice que debemos de ir escalando cada día más en la presencia del Señor. Y voy a terminar con el número 5, la impartición de poder. Y el más importante, muchos creyentes poseen dones, pero no saben cómo impartirlos sobre otros. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Sin la impartición no hay herencia ni bendición de reciprocidad. Cristo dijo, dad y se os dará. Eso en Lucas 6:38. El poder de Dios puede ser impartido, transferido y almacenado según 1 de Timoteo 1:6. Es de notar que el poder y la unción que Dios impartió a cada uno, si no se usa debidamente y se consagra y busca diariamente, no puede hacer nada por sí solo. La parábola de los talentos, ¿se recuerdan? A uno le dio 1, a otro le dio 2, al otro le dio no sé, y las fueron multiplicando. Pero el que le dio 1 lo enterró. Y cuando regresó, ¿qué pasó con él? No, porque yo oí que tú ciegas donde no sembraste, que eres un hombre muy duro, qué sé yo. Siervo malo, si tú viste que yo era así, porque no lo pusiste en el banco, al menos había recogido algunos intereses. Y dice que le fue quitado y le fue dado ese talento al que tenía más. Estos dones no pueden permanecer por sí solos, sino es necesario que con diligencia, en oración, consagración
y en fe y obediencia, como dice la palabra, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. Eso viene en Juan 3:34. Hay que tener muy en cuenta que nuestro Dios por los siglos de los siglos ni es honrado por manos de hombre, ni se necesita de algo, pues Él es quien da. Y ahí se me quedó, se me fue. Pues es el que da todas las cosas. Por eso cuando Pablo entró a Atenas y vio que estaban haciendo estatuas de Júpiter, de Diana, de ahí de los Efesios, que es la misma Artemisa, y vio una idolatría tan grande, él le dijo, mire, parece que alguien le preguntó de Dios, dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Porque donde hubo un albañil o un carpintero o un electricista humano, si este lugar lo hicieron los ángeles del Señor, créeme que Dios iba a estar. Porque son santos, son puros. 4 paredes a Dios no lo pueden retener, porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente sobre todas las cosas. Así que debemos tener presente eso. Dios, el título de este mensaje ha sido: Dios no es hombre.